La enfermera me sacó del Saint Joseph's justo después del mediodía de un martes, finales de marzo. Luz solar fría, césped cansado. Había pasado 11 días en una habitación que olía a antiséptico y plástico tibio, entrando y saliendo de analgésicos, tratando de recordar cómo se sentía estar de pie sin que relámpagos bajaran por mi columna. Una viga de acero me cayó encima en una obra de construcción en South Tacoma. Vértebras rotas, costillas fracturadas, pulmones magullados. No debería haber salido caminando de ahí. Pero lo hice, apenas. Me llamo Ethan Clark, 36 años, carpintero sindicalizado desde los 19. El tipo de hombre que nunca falta añitar a un turno, que se ríe de los esguinces y lleva Advil en la guantera. Pero ese día en la obra, cuando todo se volvió negro por unos segundos y desperté ahogándome en sangre, supe que algo finalmente me había alcanzado. Loren me esperaba en la fila de recogida en su Subaru plateado, el motor encendido, gafas de sol puestas. No salió. Solo abrió el maletero y dio golpecitos al volante como si llegara tarde a una reunión. Subí lentamente, el cuerpo doliéndome en lugares que ni sabía que podían doler, y no hablamos mucho camino a casa. Los papeles del alta estaban en una carpeta sobre mi regazo. Recetas, instrucciones postoperatorias, formularios del seguro. Se suponía que debía comenzar fisioterapia 3 veces por semana a partir del viernes. Mis piernas aún temblaban si permanecía mucho tiempo de pie. Mi columna se sentía como si estuviera hecha de cuerda mojada. Esa noche inicié sesión en el portal del seguro para verificar el calendario de citas. En lugar de un calendario, apareció una franja roja de advertencia. Cobertura no disponible. Contacte al proveedor. La miré por un rato, demasiado dopado para sentir algo más que una vaga molestia. Probablemente un error administrativo. Algún empleado del hospital que olvidó marcar una casilla. Llamaría por la mañana. Loren estaba en la otra habitación viendo una serie, riéndose de algo que no podía oír. Intenté llamarla, pedirle que me ayudara a encontrar el número de atención, pero las palabras se me deslizaban por la garganta. Me rendí, cerré la laptop y volví a dormir. En ese momento, aún creía que solo era un fallo del sistema. No lo era. Llamé al seguro a la mañana siguiente, con la voz aún áspera por los medicamentos, sosteniendo el teléfono con una mano que temblaba más de lo que me gustaba. La representante, alegre, cantarina, demasiado despierta, me dejó en espera durante 20 minutos antes de regresar con palabras que me dejaron helado. Su póliza fue cancelada la semana pasada, señor, por documentación incompleta del proveedor. Parpadeé. Estaba en el hospital la semana pasada. Sí, veo que había una reclamación pendiente, pero fue retirada. Su cuenta aparece como inactiva. ¿Retirada por quién? Por el proveedor, señor. Me dio un número de referencia y me dijo que llamara al hospital para aclarar la discrepancia. Su tono decía que ya había tenido esta conversación antes. Colgué, el corazón latiendo con fuerza. No por el dolor, sino por un temor sordo, creciente. Llamé a la línea principal del Saint Joseph's. Hablé con 3 departamentos antes de que alguien en registros finalmente contestara. Necesito confirmar mi resumen de alta, dije. Del martes pasado. Ethan Clark. Estuve en la habitación 422B. Una pausa. Teclado. Más silencio. Lo siento, dijo la mujer. No hay registro con ese nombre para esa habitación ni esa fecha. Me incorporé demasiado rápido. El dolor me recorrió la espalda. ¿De qué habla? Estuve allí 11 días. ¿Tiene un número de identificación de paciente? Lo leí del brazalete que aún no me había quitado. Ese número ha sido desactivado, dijo. No aparece ninguna admisión reciente con ese perfil. Se me secó la boca. ¿Entonces qué? ¿Creen que imaginé mi propia cirugía? Solo le digo lo que muestra el sistema. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Las manos me temblaban otra vez. Abrí la carpeta manila que me había dado el hospital. Estaba delgada, demasiado delgada. Solo 2 hojas de papel. Una receta que ya había recogido, otra que parecía más un folleto genérico que un resumen formal de alta. El resto había desaparecido. Me giré hacia la cocina, donde Loren preparaba café, tarareando suavemente. Me miró, cejas levantadas, como si nada estuviera mal. No dije nada. Solo la miré, porque en ese momento entendí algo que no me había permitido creer.
Alguien hizo que esto pasara. Y empezaron por borrarme. Loren regaba las plantas cuando entré en la cocina, respirando entrecortadamente, aún medio roto por la recuperación. Llevaba uno de sus suéteres grandes, de esos que usaba cuando quería parecer acogedora e imperturbable. La cafetera hacía clic detrás de ella. Tranquila, demasiado tranquila. «Oye», dije, intentando sonar casual, «está pasando algo raro con mi seguro». No se dio vuelta. «¿Raro cómo?» «Dicen que cancelaron mi póliza. El hospital dice que nunca fui admitido». Entonces se giró, las cejas fruncidas con una mirada de preocupación bien practicada. «Eso no tiene sentido». «Lo sé». La observé con atención. «Dijeron que el hospital retiró mis registros». Sus labios se entreabrieron ligeramente, un segundo demasiado tarde. «Debe ser un error, un fallo del sistema». «Estuve allí, Loren, 11 días». Cruzó los brazos. «No dije que no lo estuvieras». «Estás demasiado tranquila con esto», parpadeó. «Porque alterarme no arregla nada. Llamaremos al seguro. Quizá el hospital archivó mal algo. Ya sabes lo malos que son con los registros». «Llamaremos». La forma en que lo dijo me hizo estremecer. No estaba en pánico, no estaba confundida, estaba suave, calculada. «Ya llamé a ambos», dije. «Están actuando como si me lo hubiera inventado todo». «Entonces seguiremos llamando». Sonrió, apenas. «No te preocupes, Ethan, te ayudaré a resolverlo». Pero sí estaba preocupado, porque conocía a Loren, sabía cómo manejaba el estrés. Brusca, rápida, impaciente, la había visto perder la cabeza por una tarjeta vencida. ¿Pero esto? ¿Una estancia hospitalaria desaparecida y un seguro cancelado? Actuaba como si solo nos hubiéramos quedado sin filtros de café. Dejé que pusiera la mano sobre mi hombro, que me dijera esa frase gastada. «Has pasado por mucho. Tal vez lo estás recordando mal». Esa me dolió más que nada. No era un fallo. No eran papeles perdidos. Era una jugada. Y yo acababa de ver el primer movimiento. Esa misma tarde fui al armario del dormitorio donde había guardado la carpeta del hospital. Estante superior, debajo de un montón de sudaderas viejas. Recuerdo haberla puesto ahí. Recuerdo haber doblado la solapa 2 veces, segura, a salvo. Había desaparecido. Revisé de nuevo, más despacio esta vez. Moví las sudaderas, saqué las cajas. Nada. «¿Loren?» Llamé, tratando de mantener la voz neutral. Entró con su taza de café todavía en la mano. «¿Sí? ¿Moviste la carpeta del armario? ¿Mis papeles de la alta médica?» Inclinó la cabeza. «Number, ¿qué carpeta?» «La del hospital, con las recetas, el resumen, todo». Pensó por un momento, luego se encogió de hombros. «Quizá la perdiste. Has estado un poco desorientado». La miré fijamente. «Estaba en el armario». «Pues no la he visto. Tal vez la moviste y no lo recuerdas. O tal vez la señora de la limpieza la tiró». «No tenemos señora de la limpieza desde hace 2 años», simplemente parpadeó. «Entonces supongo que se perdió». Pasé junto a ella y fui a la oficina. Conecté el disco duro externo que usaba para todo. Documentos, escaneos, archivos de trabajo. Había escaneado mi formulario de ingreso el día que llegué a casa, por si acaso. Nada. El disco estaba completamente vacío, formateado, sin carpetas, sin respaldos. Me dejé caer en la silla del escritorio, con las manos apretando los apoyabrazos. Revisé el portal del paciente. Quizás podía volver a descargar lo que necesitaba. Credenciales inválidas. Reinicié la contraseña. Sigue bloqueado. Intenté de nuevo. Mismo resultado. Loren apareció en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Cariño, quizá te estás estresando demasiado. Se supone que deberías estar descansando». No respondí, porque no me estaba estresando. Estaba despertando. Alguien había borrado todo, y ahora sabía exactamente quién tenía la motivación y el acceso para hacerlo. Es extraño cómo funciona la memoria cuando tu mundo empieza a desmoronarse. Cosas que en su momento dejaste pasar resurgen más claras ahora, sin su disfraz casual. Estaba en una cama de hospital cuando Loren me pidió la contraseña de mi seguro. «Por si acaso», dijo, sentada a mi lado, una mano en el teléfono, la otra acomodando la manta como una enfermera que no quería estar ahí. Estaba demasiado dopado para cuestionarlo. Los analgésicos me tenían nublado, dócil, confiado. «¿Seguro que no quieres que yo me encargue de la facturación?»
volvió a preguntar, para asegurarnos de que no nos cobren de más. Sí, murmuré, entregándole los datos. Gracias. Ni lo pensé 2 veces. ¿Por qué lo haría? Pero ahora esas palabras resonaban con un peso distinto. Por si acaso. Encargarme. Cobros excesivos. Recordé otra noche, como un mes antes del accidente. Estaba llenando formularios para trabajos extra, proyectos de fin de semana porque las horas en la obra estaban escasas. Lauren llegó tarde de uno de sus afterworks de networking. Tiró las llaves sobre la encimera y dijo sin mirarme: «A veces siento que tengo 2 trabajos. El mío y cubrir tus huecos». Me dolió, pero lo tomé con humor. Le dije que buscaría más turnos, que era por culpa de la economía. No respondió. Otra vez, mediados del invierno, creo, estaba mirando su tablet y murmuró: «La vida sería mucho más fácil sin todas estas cuentas». Asumí que se refería a los servicios, el alquiler, la comida. Eso es lo que la gente quiere decir cuando se queja de las cuentas, ¿no? Pero ahora me preguntaba si se refería a otra cosa completamente distinta. Como cuentas médicas. Como a mí. Como a quitarse un peso que ya no quería cargar. Y quizás no estaba buscando alivio. Tal vez buscaba un corte limpio. De esos que vienen con registros eliminados, pólizas canceladas y ningún lazo legal. Y tal vez había sido demasiado confiado, demasiado cansado o demasiado enamorado para verlo. Pero ahora lo veía. Y estaba harto de ignorar las señales. La discusión empezó por algo pequeño. La ropa sucia, tal vez, o los platos. Honestamente, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es el tono en su voz, la frialdad, la falta de esfuerzo por fingir. Estaba a mitad de contarle que el seguro aún no había restablecido la cobertura cuando me interrumpió. «¿Sabes qué, Ethan?», soltó. «Nada de esto habría pasado si hubieras mantenido tu salud». Se congeló justo después de decirlo. No dije una palabra. Solo la miré, el silencio estirándose entre nosotros como un cable cargado. Parpadeó, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. «No quise decir eso así». «Sí», respondí en voz baja. «Sí lo quisiste decir». Se dio vuelta hacia el fregadero. Empezó a enjuagar un vaso como si no estuviéramos teniendo la conversación que iba a quemar el resto de nuestro matrimonio. Y ahí lo supe. Ella no estaba en pánico porque esto no era caos para ella. Era parte del plan. La calma, la falsa preocupación, el suave gaslighting. Todo estaba construido. Pensado para desgastarme justo lo suficiente como para hacerme dudar de mi propia memoria, de mi propio juicio. No estaba preocupada porque pensaba que había cubierto bien sus huellas, pero yo no había estado dormido. No del todo. Fui a la oficina y abrí un cuaderno nuevo. Escribí todo. Fechas, nombres, horarios, conversaciones. Anoté cada momento extraño de los últimos 3 meses, cada bandera roja silenciosa que había ignorado. Capturé pantalla de nuestros mensajes, respaldé los registros de llamadas, extraje el historial del router. Creé 2 carpetas ocultas en mi laptop y las sincronicé en la nube con el nombre de un proyecto falso. Entonces empecé a cavar. Lauren siempre me había subestimado. Veía las botas de trabajo, las mañanas calladas, la lealtad. Pensaba que yo era el tipo de hombre que nunca cuestionaría a su esposa, que nunca se defendería. Se equivocó. No iba a gritar, no iba a acusar, iba a probarlo. Porque ella ya había confesado. Solo que todavía no lo sabía. No había hablado con Marcus en más de 1 año, pero supe que era la llamada correcta en el momento en que marqué su número. Fuimos juntos a la escuela técnica antes de que yo cambiara de rumbo. Él se quedó en tecnología, construyó una carrera discreta en cumplimiento de software médico, auditorías, HIPAA, seguridad de datos, todas esas cosas aburridas que los hospitales no se toman en serio hasta que algo se rompe. «Ethan Clark», contestó al tercer timbrazo. «O necesitas dinero para cerveza o alguien está en serios problemas». «Ambas», dije. «Pero empecemos con la segunda». Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras ciudades. Entré cojeando con un bastón, todavía rígido por el accidente. Marcus silbó bajo. «Vaya, esa viga sí que te dejó jodido, ¿eh?» «Sí», respondí. «Y alguien está tratando de borrar el hecho de que ocurrió». Dejó de sonreír. Le conté todo en términos claros. Sin drama. Solo hechos. Los registros hospitalarios perdidos.
la cancelación del seguro. El portal bloqueado. Sus cejas se alzaron más con cada detalle. ¿Crees que fue tu esposa? No lo creo, dije. Lo sé, solo necesito pruebas. Marcus se recostó tamborileando los dedos sobre la mesa. Si alguien accedió a tus archivos médicos de forma remota, debería haber registros. Los hospitales usan portales seguros, pero las trazas de auditoría se almacenan incluso cuando los documentos se eliminan. ¿Puedes conseguirlas? Yo no, dijo, pero puedo decirte exactamente qué pedir y cómo hacerlo. Esa noche seguí sus instrucciones para solicitar mis registros de acceso digital bajo la ley High-Tech, Health Information Technology for Economic and Clinical Health. Lo envié directamente al oficial de cumplimiento de Saint Joseph con una solicitud formal por escrito. 4 días después, un archivo seguro aterrizó en mi bandeja de entrada. Lo reenvié a Marcus. Me llamó 10 minutos después. Ahí está, dijo. Inicio de sesión remoto desde tu dirección IP, 3 días después de tu accidente. Solicitud de descarga y eliminación de tu expediente médico principal. Mi pecho se tensó. Esa es nuestra red doméstica. No dijo nada. No hacía falta. Los metadatos eran irrefutables. La eliminación fue intencional. Y ocurrió en la casa donde se suponía que me estaba recuperando. Mientras aún estaba bajo los analgésicos. Mientras Loren sonreía y me hacía sopa. La encendí. Lenta. Resoplando. Mismo fondo de pantalla de siempre, nuestro perro durmiendo en el sofá, antes de que muriera. Me revolvió el estómago. No sabía exactamente qué estaba buscando, solo una corazonada. La misma que se había ido afilando día tras día. El navegador se abrió automáticamente. Revisé el historial. No había mucho, pero cuando abrí su sesión de Gmail, algunos archivos adjuntos en caché aparecieron. Sobras que el navegador no había borrado. Abrí el primero. Asunto. Planificación de contingencia. D. Eric Malone, Derecho Familiar. Para Loren Clark. Adjunto. Clark Disability. Impact.pdef. Me quedé mirando el nombre. Eric Malone. Nunca lo había escuchado. Abrí el archivo adjunto. Resumen legal. Plano y clínico. Describía cómo los reclamos por discapacidad debido a lesiones pueden anularse si no hay documentación presente al momento de la renovación del seguro. Mencionaba cómo las pólizas privadas a menudo rechazan solicitudes si no hay un historial médico verificable en archivo. El siguiente correo era peor. De Loren. Una vez que los registros desaparezcan, no podrá calificar para discapacidad a largo plazo ni para seguro extendido. Entonces, por fin podré seguir adelante. Me recosté en la silla, un frío corriendo por mi cuerpo como agua. Esto no era conveniencia, era un plano. Ella lo había trazado. Borrar los registros no fue una decisión desesperada, fue una estrategia. No quería un divorcio donde se dividiera todo. Quería uno donde se llevara todo ella, mientras yo arrastraba las ruinas solo y sin dinero. Copié todo. Capturé pantalla de las páginas en caché. Descargué cada archivo adjunto. Hice respaldos en 2 ubicaciones. Incluso grabé en video cómo abría los correos, por si después decía que me eran falsos. A la mañana siguiente, compré una USB de esas de prepago y la guardé en mi caja de herramientas debajo de una bandeja de llaves inglesas. Ella pensó que había borrado todo, pero Loren olvidó la regla más vieja del juego. Nada digital desaparece de verdad. Una vez que empiezas a tirar del hilo, todo se deshace más rápido de lo que esperas. Seguía repasando momentos antiguos en mi cabeza. Esos que en su momento descarté. Como la confusión con la farmacia una semana después de volver a casa. Dijeron que la receta de mis analgésicos había sido cancelada por el médico. Cuando llamé a la clínica, la enfermera me dijo que no tenían registro alguno de la receta. Loren dijo que seguramente era un error del sistema. Incluso se ofreció a comprar algo de venta libre en su lugar. Le creí. O las llamadas del seguro que dejaron de llegar mientras me recuperaba. Antes del accidente, llamaban cada semana para repasar la cobertura. Después, nada. Cuando le pregunté a Loren, me dijo que probablemente ahora se manejaba todo por correo electrónico. No era así. Entré a mi correo
y encontré 2 mensajes perdidos del proveedor, etiquetados como importantes. Ambos estaban sin leer. Los correos estaban en la carpeta de spam. Mi mano tembló sobre el teclado. El corazón me martilleaba. Yo no había creado ese filtro. Y luego vino el golpe final. Un sobre legal metido al fondo del archivador, detrás de los papeles de la hipoteca. Fechado el segundo día de mi hospitalización. Poder notarial limitado. Ethan Clark. Loren lo había firmado como representante. Un formulario estándar. Pero la fecha. Mientras yo estaba bajo anestesia, indefenso, me apretó el pecho. Por si acaso pasa algo. Recuerdo que susurró ese día. Dijeron que era lo más inteligente. Estaba demasiado drogado para entender a qué se refería. Ahora lo entendía. Ella no se estaba preparando para una tragedia. Se estaba preparando para una oportunidad. No la enfrenté. No pregunté por los correos, ni por la cancelación de recetas, ni por el documento falsificado escondido entre nuestros archivos. Porque no buscaba una pelea. Estaba armando un caso. Marcus me conectó con una abogada, Karen Daly, especialista en negligencia médica y fraude de seguros, tan afilada como el vidrio y el doble de fría. Nos reunimos en una oficina tranquila al borde de la ciudad, lejos de los lugares que frecuentaban las amigas de Loren. Le expuse toda la línea de tiempo. El accidente, los registros desaparecidos, la cobertura cancelada, los correos ocultos. Le mostré los registros de acceso, los metadatos, los archivos en caché. No me interrumpió, solo tomaba notas y asentía de vez en cuando, como una cirujana trazando la incisión. Cuando terminé, se recostó en la silla. «Esto no es una disputa doméstica, señor Clark», dijo con frialdad. «Es federal». Parpadeé. «¿Cómo?» Acceder a información médica privada con un pretexto falso es una cosa, pero eliminar registros, cancelar seguros, interferir con reclamos por discapacidad, eso es fraude a nivel de delito mayor. Tragué saliva. ¿Qué sigue? Abrió una carpeta y deslizó un papel sobre el escritorio. Comenzamos archivando una solicitud de preservación de registros. Luego vamos tras su autorización de poder notarial. Si esa firma no coincide con los registros hospitalarios, es inválida. Y si actuó bajo pretextos falsos, queda anulada de todos modos. Asentí. ¿Y los correos? Oro puro, dijo. Intención de defraudar. Documentado. Rastreable. Salí de la oficina con una nueva carpeta en la mano y algo más en el pecho. Claridad. No estaba loco. No estaba exagerando. Y ya no estaba solo. Loren pensó que me arrastraría hacia el silencio, avergonzado y vencido. En cambio, estaba a punto de convertirme en su peor error. El tipo silencioso. El que no grita. El que construye lento, metódico, como un expediente legal esperando detonar. Solo necesitaba paciencia. La tormenta aún no había comenzado. Pero ya podía sentir cómo cambiaba la presión. Loren salió de casa vestida con lo que ella llamaba su atuendo de presentación. Blazer negro, blusa de seda, tacones que solo usaba cuando quería parecer importante. Me besó en la mejilla al salir. Dijo que tenía una reunión de almuerzo en el centro. Asentí sin decir una palabra. Pensaba que yo no sabía, que aún estaba juntando las piezas en medio de los analgésicos y los trámites perdidos, pero ya había visto la confirmación del correo en su portátil. Eric Malone, Derecho Familiar. 1:30 de la tarde, consulta inicial. Asunto: hora de avanzar. Lo que ella no sabía era que la moción de descubrimiento había sido presentada esa misma mañana. Karen y yo nos aseguramos de que llegara al sistema del secretario del condado a las 9:04 am. Una orden legal para congelar todos los activos digitales conjuntos. Eso incluía cuentas de correo, unidades compartidas, almacenamiento en la nube, plataformas financieras, archivos de mensajes de texto, todo bloqueado. También presenté una orden por separado para congelar nuestras cuentas bancarias conjuntas en espera de una investigación por fraude sospechado. Ella no lo sabría hasta que intentara mover algo. Y lo haría. Esa tarde la pasé respaldando más de nuestros documentos, copias físicas y archivos digitales. Configuré un correo alternativo vinculado a una carpeta segura que el bufete de Karen proporcionó. Nada a mi nombre, nada a lo que ella pudiera acceder. A las 4:15 entró por la puerta con la misma cara compuesta. Tranquila, confiada,
como alguien que creía haber hecho la primera jugada en el tablero de ajedrez. Se sirvió una copa de vino, me preguntó cómo iba mi espalda. Dijo que tal vez deberíamos hablar sobre el futuro pronto. Claro, dije, manteniendo la voz neutra. Avísame cuando te viene bien. Ella sonrió como si ya estuviera a mitad de camino hacia la libertad. Pero la libertad, como la verdad, lleva papeleo, y el suyo estaba a punto de alcanzarla. Todo empezó con un mensajero que llegó a St. Joseph con una carpeta que llevaba el sello del condado. Orden judicial. Divulgación completa de registros de acceso médico y archivos del paciente. Firmada y sellada, a prueba de grietas. Karen la presentó justo después de que nuestra moción fuera aprobada. Sin margen de maniobra. Sin demoras. 3 días después recibí una llamada del oficial de cumplimiento del hospital. Encontramos un archivo duplicado, dijo con voz tensa. Debe haber sido archivado erróneamente. Lo enviaremos a su abogada. Karen lo recibió a la mañana siguiente. Mi expediente completo. Formularios de admisión. Notas quirúrgicas. Escaneos. Informes postoperatorios. Incluso las órdenes de fisioterapia que misteriosamente habían desaparecido semanas atrás. Yo estuve allí. Y ahora, en papel, siempre estuve. La siguiente ficha cayó igual de rápido. Mi proveedor de seguros reabrió el caso 24 horas después de recibir los archivos actualizados. Vi cómo el portal se actualizaba en tiempo real. Estado reinstalado. Citas programadas. Beneficios restaurados. Facturas vencidas marcadas para reembolso. Exhalé en silencio sin darme cuenta de que llevaba meses conteniendo el aire. Pero Karen no había terminado. Presentó una queja formal ante la Junta Estatal bajo los estatutos de manipulación de datos médicos. Luego remitió el caso al fiscal del distrito por falsificación de documentos, fraude de identidad e interferencia con seguros. Y como Loren había usado mi información médica sin autorización durante un periodo en el que yo estaba bajo fuerte sedación, Karen añadió explotación médica de un adulto dependiente. Un cargo poco común, casi nunca se usaba, pero encajaba. Recuerdo estar sentado en la sala, mirando por la ventana mientras Loren revisaba su teléfono a unos metros de distancia. Ella aún no tenía idea. No de que su plan se estaba desmoronando, no de que sus correos estaban archivados, no de que los registros habían vuelto, no de que sus próximos pasos ya estaban siendo rastreados. Pensó que había enterrado la evidencia, pero lo único que hizo fue plantarla más profundo. Ahora estaba creciendo de nuevo, centímetro a centímetro, en algo que ya no podía cortar. Ya no estaba jugando a la defensiva. La marea había cambiado. Vinieron por ella un jueves. 2 sedanes negros, un coche sin distintivos. Sin sirenas, sin espectáculo. Solo eficiencia silenciosa. La observé desde la ventana de la cocina mientras Loren salía con unos pantalones de yoga y una sudadera con capucha, sosteniendo una bolsa reutilizable del supermercado. No los vio hasta que ya estaban en la acera. El agente principal le mostró una placa. Habló en un tono demasiado bajo para que pudiera escucharlo. Ella parpadeó 2 veces, como si pensara que era una broma, y luego giró la vista hacia la casa. Ahí fue cuando sacaron las esposas. Ella me miró directamente. No saludé, no me moví, solo me quedé ahí, con una mano sobre la encimera, observando cómo la mujer con la que había compartido una cama durante 8 años era llevada al coche de un organismo gubernamental. No azotaron la puerta, no les hizo falta. Más tarde, el agente Patel, asignado al caso después de que Karen enviara nuestras pruebas, me llamó para informar. Le hemos imputado falsificación de documentos, fraude de seguros y acceso no autorizado a historiales médicos. Basándonos en tus archivos originales, el caso es sólido. Le pregunté por los correos, el poder notarial, las eliminaciones remotas. Todo está incluido, dijo Patel. También hay un patrón. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Suspiró. No es la primera vez. Investigamos su pasado durante la verificación de antecedentes. Su exesposo, Daniel Renshaw, estuvieron casados brevemente en 2015. Misma ciudad, circunstancias similares. Él tuvo una lesión deportiva, solicitó una pensión por discapacidad a largo plazo y nunca se presentaron sus historiales médicos. Le negaron la solicitud.
Se declaró en bancarrota. Me senté lentamente. Ella encubrió todo muy bien en ese entonces, dijo Patel, pero él presentó una demanda civil. Fue desestimada por falta de pruebas. Tú eres el primero en demostrarlo. No presenté cargos personales. No quería una primera fila en el juicio. Ya había pasado demasiado tiempo en esta historia. Pero les entregué todo lo que tenía. No necesitaban más. Esta vez no se escaparía. Loren pensó que borrar los registros borraría su responsabilidad, pero ahora ella era quien había sido documentada, procesada, archivada y registrada. La historia ya no le pertenecía. Mi última sesión de fisioterapia terminó un miércoles. Llovía ligeramente, esa llovizna que se pega a la ropa sin empaparla. Salí de la clínica sin el bastón por primera vez desde el accidente. Me dolía la espalda, pero era un dolor manejable, el tipo que te dice que estás sanando. Era más fuerte ahora. No solo físicamente, sino en formas que no esperaba. Más claro, más tranquilo, más agudo. Como si el tejido cicatricial hubiera crecido en más que solo músculo. Al día siguiente de terminar la terapia, presenté la solicitud de divorcio. Karen redactó cada cláusula con precisión quirúrgica. Control total de la casa, separación permanente de bienes, acceso restringido a todas las cuentas y una cláusula que prohibía a Loren reclamar manutención conyugal o beneficios retroactivos. Firmé los papeles con una mano que ya no temblaba. Loren no lo impugnó. No podía. No con lo que la esperaba en los tribunales. 3 semanas después, su historia apareció en las noticias locales. Esquema de fraude de seguros vinculado a pacientes vulnerables, mujer local imputada. No mencionaron mi nombre, pero la gente sabía. Amigos me enviaron enlaces, compañeros de trabajo se pusieron en contacto. Algunos incluso se disculparon por haber dudado de mí. No necesitaba validación. Ya tenía lo que importaba: la verdad, el tiempo, el futuro. La casa estaba tranquila ahora, en paz. Había quitado todas las fotos nuestras y repintado las paredes del dormitorio. Nuevo color, nueva energía. Mantuve las placas que usé durante la recuperación colgadas sobre el espejo del baño. No eran militares, solo un regalo de un amigo que había pasado por algo similar. Decían: sigue adelante. Así que lo hice. Cada día después de eso fue un poco más liviano. Volví a trabajar. Tomé trabajos pequeños, enmarcados, carpintería ligera. Mantuve las manos ocupadas. Ya no estaba enojado. Tampoco tenía miedo. Lo peor ya había pasado. Y había sobrevivido. El resto era solo vivir. Un año después, estaba de pie en el vestíbulo de un hospital que no reconocía. No porque nunca hubiera estado ahí, sino porque finalmente lo veía desde afuera. Con la mirada clara, erguido, íntegro. Hoy en día, trabajo como consultor a medio tiempo en seguridad digital de pacientes, cumplimiento de HIPAA, trazabilidad de auditorías, prevención de brechas. Marcus me ayudó a certificarme. Karen me ayudó a conseguir mi primer contrato. Resulta que sobrevivir a algo te da cierto tipo de credibilidad. El resto del tiempo lo dedico a hablar en grupos de apoyo para veteranos. No solo sobre fraude de seguros o derechos médicos, sino sobre cómo reconstruirte cuando el suelo desaparece. Sobre el silencio y lo peligroso que puede ser. Vivo ahora en un apartamento pequeño, a las afueras de Seattle. Nada lujoso, pero es mío. Limpio, simple, tranquilo. Coloqué mis propios estantes, lijé la mesa de la cocina a mano. El viejo disco duro, el que Loren borró, cuelga junto a la puerta. Un recordatorio de que empezar de nuevo, a veces, significa empezar con más inteligencia. Ya no hablo mucho de ella. Aceptó un acuerdo. Sin cárcel, pero con antecedentes penales. No puede trabajar en salud, no puede solicitar ciertas licencias, está completamente fuera de mi vida. Y así es como quiero que esté. No la odio. Eso requeriría más energía de la que merece. Lo que hizo no se trataba de amor o traición en el sentido romántico. Se trataba de control, de borrar, de creer que algunas personas pueden ser desechadas si resulta conveniente. Pero yo no desaparecí. Me adapté. Esta mañana, antes de mi reunión con el equipo de cumplimiento del hospital, imprimí una sola hoja de papel. Solo unas frases. Tinta negra sobre blanco. Sin logotipo, sin firma. La clavé en el tablón de anuncios del personal al salir. A quienes intentaron descartar: ustedes importan,
Documenten todo. Solo ganan si te quedas callado. Me quedé ahí un momento, observando cómo se asentaba en el corcho como un mensaje en una botella. Nadie se dio cuenta. No hubo aplausos. Solo un mensaje silencioso para quien lo necesitara después. Ella trató de borrarme. En cambio, yo reescribí la historia.